Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jesus Christ Shine in My Light. El tema de hoy es la envidia. Es un sentimiento de insatisfacción personal que surge de la comparación. Cuando no nos conocemos y dependemos de la valoración externa, siempre habrá algo que los demás tengan y nosotros no. La persona que envidia generalmente opaca las cualidades de los otros para sentirse bien consigo mismo. Creen que la vida de la otra persona es perfecta y ignoran el trasfondo de la persona. Todos pasamos por circunstancias negativas, la diferencia está en cómo las enfrentamos. Algunas personas se quedan en la queja y negatividad. Por el contrario, otras toman lo mejor de cada situación para crecer en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo tratar la envidia? El primer paso es aceptarte tal como eres. No habrá otro tú en todo el mundo. Fuimos creados con dones y talentos distintos. No se trata de quién es mejor o peor, se trata de compartir, viendo las virtudes de los demás como una inspiración para ser mejor, pero nunca cambiando tu esencia. Puedes tomar referentes pero siempre con humildad. La clave del éxito es ser tú mismo, sin prejuicios ni limitaciones. Ninguno de nosotros es perfecto, y aquellos que han conseguido lo que tú quieres fue con esfuerzo. Si tú quieres lograr un avance en algún área de tu vida, comienza a trabajar en ti. Cambia la perspectiva de que para ser alguien debes tener títulos o destacar en algo. Comienza a encontrar tu propia voz. No hagas las cosas por dinero o estatus. Sigue lo que realmente te apasiona. En la Biblia encontramos varios pasajes bíblicos que nos muestran cómo la envidia puede dañar relaciones y cegar a las personas al punto de atentar contra la vida del otro. La primera historia de envidia surge en el Génesis. Allí vimos dos hermanos con distintas personalidades. Abel era obediente a las leyes de Dios, por eso Dios lo bendecía en todo y su ofrenda fue agradable ante sus ojos. Por el contrario, Caín estaba lleno de orgullo y celos hacia su hermano, por eso su ofrenda no fue agradable ante los ojos de Dios. Al ver Caín lo que sucedió, sintió envidia de Abel, porque sintió que tenía más privilegios que él, y eso lo llevó a atentar contra la vida de su hermano. Esto lo encontramos en Génesis 4 del 1 al 15. Otra historia la podemos ver en el rey David. Él era un humilde pastor de ovejas, pero a pesar de ello fue elegido por Dios. Antes de comenzar a reinar, Saúl era el rey, pero corrompió su corazón, por lo cual Dios se apartó de él y eligió a David. Con el tiempo David comenzó a ganar fama por vencer a Goliat, y muchos lo apreciaban. Eso llevó a muchos a hablar del tema halagando a David. Los rumores llegaban a Saúl, lo cual lo molestaba en gran manera. Esto llevó a que David estuviera escondido un tiempo, porque Saúl lo quería matar. Esto lo vemos en 1 de Samuel 18 al 23. Otra historia la vemos en Génesis 37, 1 al 36, la cual dice: Cuando José tenía 17 años ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Con el tiempo José comenzó a tener recurrentes sueños donde él se veía en una posición privilegiada y sus hermanos le servían. Él contó a sus hermanos lo que soñó, y esto incentivó más envidia en ellos, por lo cual lo vendieron como esclavo. Para profundizar esta historia, lee el capítulo completo. Otra historia la vemos en Daniel 6, el cual dice: Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Como no pudieron encontrar forma de perjudicar a Daniel, lo que hicieron fue hacer firmar un decreto en el cual ninguno podía adorar a otro dios que no fuera Darío. Cuando Daniel escuchó esta ley, no desistió de seguir orando, por el contrario, lo hizo como de costumbre. Esto hizo que ellos pudieran acusarlo ante Darío y tuviera la excusa de decirle que no lo respetaba y que le estaba incumpliendo la ley, por lo cual Darío, a pesar de no querer y apreciar tanto a Daniel, tuvo que enviarlo al foso de los leones. Al entrar Daniel en el foso de los leones, no pudieron hacerle nada porque Dios vio en él fidelidad e inocencia. Por lo tanto, al final se hizo justicia y Daniel salió en victoria. Para profundizar el capítulo completo, lee Daniel 6. Mensaje final. Los dejo con este pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio 5:21, el cual dice: No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Con esto podemos ver que Dios nos dice que no miremos la vida de los demás. Por el contrario, nos dice que miremos nuestros propios objetivos y que Él nos dará lo que necesitemos de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete y dale a la campanita clic para recibir notificaciones cuando suba un nuevo contenido.